Son las 7:37. Damos la bienvenida al doctor César Montúfar. Él fue candidato presidencial, es académico y dirige la Fundación Meridiano. Doctor Montúfar, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre los nuevos sucesos que consolidan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una institución perversa a los intereses nacionales, moviéndose al vaivén de los intereses de partidos políticos, alejado de las necesidades de los ecuatorianos. Se evidencia que nuevamente se ha puesto en el tapete en esta semana que termina. Le damos la bienvenida. Buenos días, un gusto poder conversar con ustedes y un saludo a todos los amigos de SUAY, de Cuenca. Bueno, yo creo que mirándolo desde una perspectiva macro, por decirlo de alguna forma, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que, incorporada a la institucionalidad del Estado ecuatoriano en el año 2008-2009, cuando se aprueba la Constitución de Montecristi, genera y ha generado una enorme distorsión en el funcionamiento democrático del país. Y esta distorsión, creo yo, parte de que en el diseño constitucional que se previó, este Consejo asume algunas de las facultades que en todos los estados democráticos están asignadas a la legislatura, y al hacerlo puede desempeñar un conjunto de acciones, tanto en el nombramiento o en la designación de autoridades importantes del Estado, como también en aspectos que tienen que ver con la transparencia, con el control social, que de una u otra manera responden y han respondido sistemáticamente a determinados actores políticos y en gran medida y en muchas ocasiones también al Ejecutivo. Entonces yo creo que en realidad, más allá de las instancias o de las circunstancias particulares que se han producido en los últimos días o en las últimas semanas, que también han sido muy comunes en los años anteriores en que este Consejo ya ha funcionado. Yo creo que en el Ecuador la única solución para responder y para resolver estos temas es pensar seriamente en una reforma constitucional que permita, o una reforma constitucional sería que permita la eliminación de esta institución. Yo creo que si no, en el país nos vamos a seguir cada vez y cuando lamentando, una vez será en favor de una fuerza política, otra vez será en favor de otros actores que manipulen a los vocales del Consejo, pero en realidad me parece a mí que la propia institución se presta para eso y es absolutamente, por decirlo de alguna forma, disfuncional para el funcionamiento democrático del país. Doctor Montúfar, muy buenos días. A propósito de este nuevo escándalo protagonizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al que se sumó además la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ha trascendido y son comentarios incluso en los pasillos de los distintos organismos, las instituciones dentro de la Asamblea Nacional, de un nuevo pacto entre el movimiento oficialista, el gobierno de Daniel Noboa y el sector de la Revolución Ciudadana, el correísmo. Incluso se ha llegado a comentar de que públicamente se pelean, pero que en privado mantienen acuerdos. ¿Considera usted que es así? Bueno, eso es lo que aparece, ¿no? Y posiblemente sea así, no tengo ninguna razón para dudar. El problema está en que la democracia y el funcionamiento de un sistema democrático, por supuesto que requiere de conversaciones, de acuerdos, requiere de convergencias entre los distintos actores. En una democracia que funcione, podríamos decir, que funcione relativamente de forma aceptable, incluso los actores que tienen perspectivas e intereses y visiones más distantes pueden llegar a tener acuerdos y convergencias. El problema en el Ecuador es que de una u otra forma hemos satanizado tanto la posibilidad de esos acuerdos y convergencias. Quizá en gran medida por lo que ha ocurrido en la historia legislativa ecuatoriana en los últimos
Bueno, en los quizás no es últimos tanto que se han 30 años. satanizado los acuerdos, sino que esos acuerdos han sido tongos para tomarse la justicia, para tomarse las Sí, eso fue. instituciones, para favorecer intereses particulares. A eso iba precisamente. Ujú. Es decir, digamos, no habría en sí mismo nada absolutamente por fuera de lo que ocurre normalmente en una democracia, que determinadas fuerzas políticas puedan converger, ¿no es cierto?, puedan acordar, incluso la designación de funcionarios o la designación de autoridades en distintos ámbitos del Estado. Eso puede ocurrir en una democracia. Lo que en el Ecuador, me parece a mí, no ocurre, es que esto se produzca de forma transparente, sabiendo el contenido global de los acuerdos. Y porque el contenido global de los acuerdos, en muchos casos, debería pasar no solamente por, vamos a decir, los repartos, las designaciones, sino también y sobre todo acuerdos sobre grandes políticas, de acuerdos vamos a decir, aspectos centrales de modificaciones legislativas, sobre temas que tienen que ver con posturas del Ecuador, incluso en el ámbito internacional. Es decir, el que fuerzas políticas puedan acordar, incluso si son disímiles, si tienen perspectivas completamente diferentes, no es un problema para la democracia. Esa es la forma como funciona una democracia. El problema es que esto tiene que ser tiene que ser, digamos, abierto y transparente e integral y global. En el Ecuador, creo yo, hemos llegado a una situación en que la política y el accionar político se ha desprestigiado al punto de que toda conversación, toda convergencia, primero que es visto mal, y segundo que puesto que no hay un consenso público de que tales acuerdos puedan o deban realizarse, Es que sencillamente se remiten a aspectos los propios absolutamente pequeños y integrantes, puntuales. los propios integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus declaraciones, llevan a la conclusión que usted está señalando. Hay intereses que se mueven, evidentemente. Nos preguntamos cómo se da ese tráfico de influencias que lleva a más de un vocal a decir con desenfado que fueron obligados a actuar así. Llevan a pensar que hay un intercambio de prebendas y o desincentivos. Claro, es que ahí está el punto. O sea, yo lo que quiero ir quizás es a una discusión más de fondo. Es decir, eso ocurre en todas las democracias del mundo, incluso en las llamadas más desarrolladas. El punto es que eso tiene que estar articulado a una agenda mayor, a posturas y a políticas mayores. Sería muy interesante, por ejemplo, si es que en el Ecuador alguna vez, en varias ocasiones se ha intentado aquello sin éxito, el Ejecutivo y el Legislativo podrían llegar a acordar una agenda mínima. Y sería muy saludable que las otras funciones del Estado también se sumen a una agenda mínima. Y que eso implique que entre la clase gobernante puedan llegar a acuerdos de todo, digamos, que tengan que ver también con la designación de autoridades, vamos a decir, la distribución del poder del Estado. Eso ahí no habría nada malo. Así funciona una democracia. La democracia implica distribución del poder, no concentración del poder. En el Ecuador vivimos una situación en la que, por un lado, se ha desprestigiado y se sataniza tanto esa herramienta que tiene la democracia, al punto de que también desde el lado de la clase política, yo no estoy en este momento defendiendo a la clase política con la cual no tengo en este momento ninguna relación, ni estoy asociado, ni soy afín a ninguno de los actores que están en este momento, vamos a decir, en la palestra y en el escenario público y político del país. El problema es que esos actores políticos, como esta otra posibilidad, ni siquiera la piensan, sencillamente a lo que se dedican es a lo que hace un momento decía Rosana, las negociaciones más particulares, individuales, o a la distribución de prebendas absolutamente, vamos a decir, particulares. Entonces, nos quedamos con la peor parte de los acuerdos, nos quedamos con la peor parte de la posibilidad de que en el Ecuador pueda avanzar sobre la afirmación, la consolidación de ciertos acuerdos, de ciertos lineamientos mínimos. Ahí me parece que está uno de los problemas que afronta la democracia ecuatoriana y que ahora, como ustedes bien lo han dicho,
ha llevado al último escándalo en el Consejo de Participación. Ahora, doctor Montúfar, la democracia pasa también por ese respeto a la independencia de funciones y a la toma de decisiones de cada instancia del Estado ecuatoriano. Y aquí nos preguntamos nuevamente cuáles son los límites de intervención o no de una función en otra. Y en este caso del Consejo de Participación Ciudadana vimos, como decía hace un momento, incluso la actuación inmediata, en menos de 24 horas, convocados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a la Comisión de Fiscalización, una furibunda y amenazante Pamela Aguirre casi disponiéndoles a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana lo que tienen que hacer, en este caso el convocar nuevamente a un proceso de elecciones. Aquí se perdió los límites. ¿Cuáles son las competencias, en este caso, de una comisión de fiscalización frente a una actuación o a los hechos que puedan ocurrir en otra función del Estado, en este caso el Consejo? A ver, muchas de esas funciones antes lo tenía el propio legislativo, ¿no? Uh-huh. Ahí está uno de los temas, ¿no? En segundo lugar, creo que, por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que, vamos a decir, está sujeto a la fiscalización y al control político de la Asamblea. Eso también es así. El problema, me parece, que es el que ha sucedido esta semana, es que la presión, digamos, por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre el Consejo es tan evidentemente ligada a requerimientos, a intereses tan particulares de una de las fuerzas políticas, la que domina en la Comisión de Fiscalización, que sencillamente todo se reduce a un chantaje, a una extorsión y, como usted bien utilizó la palabra, amenaza. Entonces, eso es lo que me parece a mí causa tal indignación, tal rechazo, y creo que absolutamente justificado. Y hay que tener presente también que la fuerza política a la que hace parte la asambleísta Martínez, Aguirre, que usted hacía menciones, por supuesto, es el movimiento País o Revolución Ciudadana tiene clarísimos intereses y tiene una agenda polarizada y encontrada con muchos sectores del país y la opinión pública, incluida mi propia postura. Entonces, creo que eso es lo que nos lleva a tener un rechazo de esta manera, y creo que es justificado. Pero doctor a lo que yo voy... Hay un tema también coyuntural. No se ha salido todavía de esta época de Wilman Terán, porque Wilman Terán todavía tiene gente adentro del Consejo de la Judicatura. Así es, y esta situación ha sido grave, pero tan grave que debería dejar precedentes. Hay juicios en marcha motivados por las investigaciones de la Fiscalía, como el de Independencia Judicial, que han demostrado que en realidad la justicia ecuatoriana se encuentra en una situación absolutamente crítica, pero no se aprende nada, no hay correctivos, solamente se cambian los actores. Sí, y ahí usted incorpora un aspecto que es muy importante, Gustavo, y es el que tiene que ver con también la justicia y la fiscalía, que creo que en muchas ocasiones, yo diría en la mayor parte de sus actuaciones, nos ha mostrado a los ecuatorianos que a través del funcionamiento institucional podría ser posible en el Ecuador el que se erradique, aunque sea progresivamente, la impunidad en el país, que estas redes de corrupción, hoy además vinculadas a sectores del crimen organizado transnacional y el narcotráfico, puedan de una u otra ser desmanteladas. Y el tema el caso que usted menciona de independencia de la función judicial y el proceso de investigación y instrucción fiscal, me parece que ya está en contra de los más altos personeros del Consejo de la Judicatura, incluido el señor Terán, es quizá una muestra de eso. Sin embargo, en este contexto en el que nosotros estamos discutiendo, sobre el que nosotros estamos discutiendo en este momento, lastimosamente también la acción de la Fiscalía se incrusta en un cierto entorno político y por lo tanto también hace parte de esta pugna y esta polarización.
y entonces volvemos al punto al que les mencionaba hace un momento, y es en el que la acción de cada una de las instituciones del Estado para la otra, en un ambiente político completamente polarizado, nos refleja una situación en la que en el fondo pareciera que es únicamente la pugna, el enfrentamiento entre distintos grupos o bandos políticos. Y creo que allí radica uno de los gravísimos problemas que tiene el país. Fíjese que hace un momento Rosana mencionaba algo que me parece muy importante. Hoy estamos discutiendo, pongámosle a mediados de julio del año 2024, sobre un posible acuerdo entre el gobierno y la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Estoy seguro que si es que hay segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales, y entre los dos finalistas, algo que no es seguro, pero es probable, como van las cosas, le tenemos al actual presidente de la República como uno de los finalistas y al candidato que ponga o candidata que ponga la Revolución Ciudadana, la polarización entre esas dos fuerzas será al máximo, será máxima, y todo el mundo o muchísima gente dirá, yo voto por el actual presidente candidato porque está en contra del correísmo, y ahora estamos conversando de que ha pactado con el correísmo. Ahí está el problema, en que en el país hemos llegado a un nivel de polarización, que es un nivel de polarización hasta cierto punto real, pero en gran medida también ficticio. Y ese nivel de acuerdos se da de manera poco transparente o por debajo de la mesa, y sobre la base de acuerdos y de requerimientos o intereses muy mínimos, específicos. Entonces, como que eso es lo que me parece a mí hace que en el país tengamos una situación pero tan compleja sobre todo de salida, porque al final de cuentas me parece a mí que la gente se da o puede darse cuenta, pero como que el discurso político está y el escenario político desconectado de lo que realmente ocurre. Pero antes de esto, antes de las elecciones del próximo año, doctor Montúfar, Consejo de la Judicatura va a tener que designar a jueces de la Corte Nacional de Justicia, y hay un proceso de designación de notarios también. Se va a montar nuevamente otra estructura en el sistema jurisdiccional del país que lo controle todo. Bueno, pero estoy totalmente de acuerdo que eso implicará una nueva toma política de, vamos a decir, gran parte de la justicia ecuatoriana, por no decir toda. Pero sí, y eso es terrible para un país que intenta llamarse democrático. Eso además en el medio de grandes escándalos e importantísimas denuncias de corrupción y de vinculación del crimen organizado a estamentos centrales, cruciales del Estado ecuatoriano. Totalmente, ese es el punto. Pero mi pregunta, un poco mirándolo en perspectiva, ¿eso no ha pasado también antes? Es decir, el Ecuador viene de tumbo en tumbo, por decirlo de alguna forma, en lo que podríamos decir una intervención, vamos a decir, una toma, una captura de determinados sectores políticos, en este caso a la justicia. Antes de la Constitución del 98, sin el Consejo de la Judicatura, que fue creado en esa Constitución, y después a través del Consejo de la Judicatura, sobre todo en el tiempo de Rafael Correa. Por eso es que, pues es una de las razones por las cuales el Consejo de Participación Ciudadana es tan importante, función que antes cumplía directamente el Congreso Nacional en ese entonces, el legislativo. Entonces hoy estamos ante un nuevo intento de toma de la justicia, y hoy estamos precisamente en otro momento, en otra coyuntura en que el debate y la confrontación y la lucha política será en torno a ese proceso. Y por supuesto, eso nos tiene que escandalizar, pero también nos debería escandalizar, y allá es donde yo quisiera llegar, que ese es el problema que en el Ecuador hemos enfrentado y enfrentamos cíclicamente, el mismo problema. Les hago mención y recuerdo a lo que fue, recuerden ustedes, la famosa Pichicorte, año 2004-2005,
cuando también ahí a través del Congreso, el Ejecutivo de turno buscó, desestructuró, destituyó a los miembros de esa anterior corte y nombró una corte que fue una corte que además tuvo fallos y resoluciones específicas y muy, ¿cómo decirte? Mucho revuelo, como fue, por ejemplo, el retorno, no me acuerdo cuál fue la figura exacta del ex presidente Abdalá Bucaram. Entonces, mi punto es, sí, pero ¿por qué es que en el Ecuador no podemos salir de ese ciclo? Y yo recuerdo que cuando discutíamos sobre las reformas de la justicia a propósito de la Constitución y del proceso constituyente del 2008, 2007, 2008, precisamente ese era el tema. Y la solución que supuestamente se encontró fue la creación de este Consejo de Participación Ciudadana, es decir, sacar del legislativo el proceso de designación de los miembros del Consejo de la Judicatura para que después se produzca toda la renovación de la que hay que analizarla a fondo, doctor Montúfar, es la del presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, que es el promotor y catalizador de estos hechos. Es él quien envió la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y está de por medio, como señalábamos, el nombramiento de jueces, y entre ellos hay 3 jueces de la Sala Penal, que es una situación que lleva muchas conjeturas. Porque en la Sala Penal está posiblemente y está en gran medida la resolución de casos fundamentales, ¿sí? Tanto para, por supuesto, el grupo de la Revolución Ciudadana, como posiblemente otros grupos, dadas las investigaciones y otros sectores importantes en el país, dadas las investigaciones que en este momento lleva en curso la Fiscalía. Entonces, finalmente, lo que hemos visto, y mirándolo en perspectiva, es que en el Ecuador la politización de la justicia y la judicialización de la política representan, vamos a decir, como una de las tendencias principales del proceso de institucionalización, no necesariamente democrático, que tiene el Ecuador y que lleva el Ecuador. Mi punto, quizá, Gustavo y Roxana, es que quizá debemos, por supuesto, sí analizar los temas de coyuntura, debatir los temas de coyuntura, tener una posición crítica en los temas de coyuntura, pero creo que sí nos hace falta también mirarlo desde una perspectiva un poco más histórica, o mirar las tendencias y los procesos que están detrás de eso, y creo que allí, evidentemente, ese ha sido o es uno de los, como decir, problemas intrínsecos, estructurales que tiene el país, y que hoy, del que hoy se benefician, en el que hoy actúan, intervienen, y hay un claro abuso de sus atribuciones por parte de un sector político, pero los otros sectores políticos tampoco en la historia del país han estado exentos de incurrir en estas prácticas. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Montúfar. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. El doctor César Montúfar fue candidato a la presidencia de la República, es catedrático universitario y dirige la Fundación Meridiano.